Seguimos en directo en nuestro plató de Córdoba TV y con nosotros tenemos a Guillermo Contreras. Él es miembro de Ecologistas en Acción, pero viene a hablarnos del cambio climático y de cómo va a afectar a Córdoba concretamente en un futuro que no es tan lejano como realmente creemos, y sobre todo viene a hablarnos también de una iniciativa que se va a llevar a cabo, que cuenta con un gran respaldo, pero que tiene que contar sobre todo con el respaldo de la ciudadanía, ya que nosotros somos los máximos responsables de lo que pueda pasar con nuestro propio planeta en un futuro que, como yo digo, no queda tan lejano como parece. Guillermo, gracias por estar con nosotros, bienvenido, buenas tardes. Gracias a vosotros, a vosotras por abrirnos vuestras puertas. Un placer contar contigo y que nos cuentes un poquito cuál es esa situación de la que vamos a hablar y sobre todo qué es el cambio climático. Si te vamos a empezar entendiendo con una, yo sé que esto daría para más de uno, de dos y de tres programas, pero entendiendo así brevemente y explicándolo brevemente, ¿qué es el cambio climático? ¿A qué nos enfrentamos, Guillermo? Vale, yo asumo el reto de dedicar uno, dos o tres programas a hablar de cambio climático. Bienvenido, así es que te cojo la palabra y vamos a hablar un poco telegráficamente qué es esto del cambio climático. Bueno, pues desde, digamos, el año 1850, cuando empieza la industrialización, pues en la humanidad empezamos a quemar combustibles fósiles a un ritmo desenfrenado. Primero carbón, luego petróleo, luego gas. El carbón, el gas y el petróleo son combustibles fósiles y son combustibles que al quemarlos emitimos gases de efecto invernadero. ¿Qué es esto del efecto invernadero? Bueno, es lo mismo que pasa cuando tú pones al sol en un recinto, pues un plástico, en Almería, por ejemplo. Pues ¿qué ocurre? Que el calor queda debajo del plástico. Aquí está pasando lo mismo. Los gases de efecto invernadero forman en la atmósfera una capa que permiten que entren los rayos ultravioleta, pero no que salgan. Entonces el calor se retiene. Bueno, esto es muy peligroso porque hace que la temperatura media del planeta se incremente. ¿Cuánto? En el año 1850 la temperatura media en el planeta, digo media, significa hemisferio norte, hemisferio sur y las 4 estaciones del verano. Temperatura media, 14 grados. ¿Cuál es la temperatura media ahora ya, después de las grandes emisiones provocadas por la combustión, como digo, de combustibles fósiles? Pues ahora mismo la temperatura media en el planeta es de 0,95 grados. 0,95, más alta que anteriormente. Estamos llegando a los 15 grados. Bien, eso a escala planetaria. En España el incremento de temperatura es más elevado, es de 1,5 grados. En España, la península, digamos. En Andalucía más todavía. Esto es por razones geográficas que explicarán los climatólogos, pero bueno, que sepamos que son razones climáticas. También pasa así en las grandes altitudes, en las altas montañas, y también pasa así en los círculos polares, Ártico y Antártico. En concreto el Ártico, la temperatura media del Ártico se ha incrementado en 2 grados, ¿vale? De tal manera que sobre los 14 grados de temperatura media histórica, en el Ártico estamos a 16, en Andalucía estamos a 14 más 1,5, 15,5. Vale. Esto es muy peligroso porque provoca, el clima tiene una inercia tremenda, entonces no es fácil notar de un día para otro el incremento global de temperaturas, pero esa inercia hace que los gases que estamos emitiendo ahora mismo, algunos de ellos, sigan estando en la atmósfera dentro de miles de años. Es decir, que aunque ahora dejáramos de emitir gases de efecto invernadero de forma radical, esto no haría un efecto inmediato, porque los gases que ya hemos emitido tienen que llegar a la atmósfera, ocupar su espacio, y esto se va a seguir calentando. Sí, es como casi todo lo malo, entre comillas, ¿no? Que no daña en el momento, sino que es algo que se puede ir acumulando y dentro de una serie de años es cuando vamos a ver ese resultado negativo, que es lo que ocurre, por ejemplo, con el tema de la temperatura que lo comentábamos antes, ¿no? Es decir, algo tenemos que estar haciendo mal cuando en la fecha en la que estamos, casi final ya de octubre, tenemos 30 grados como hace hoy en Córdoba. Algo ha tenido que cambiar y algo seguramente tendremos nosotros la culpa de ese algo. Efectivamente, no se nota de un día para otro el cambio climático, pero ya se está notando porque ya en la conciencia de todos y todas está el verano de 2016, el terrible verano del 2015. ¿Qué ocurre con el cambio climático? Que además del incremento de temperaturas, se están produciendo otros fenómenos como es escasez de lluvias. Esto va a provocar desertización, va a provocar menos disponibilidad del agua. En concreto, en España, ya disponemos de un 25% menos de agua, como consecuencia no tanto de la falta de lluvias, que también, sino en gran parte por la evaporación y transpiración del agua. Al incrementarse la temperatura, los suelos y las láminas de agua evaporan más, con lo cual hemos perdido un porcentaje importante de agua.
Esto, si empezamos a tomar medidas para resolver estos problemas, pues podríamos ir en el buen camino, pero es que estamos haciendo justamente todo lo contrario. Claro, acabo de hablar de la disponibilidad de agua en España. En España hay, no sé, son 4 millones de hectáreas de regadío. Si, sabiendo que la disponibilidad de agua en el futuro va a ser menor, tú lo que no puedes hacer, lo que ha hecho el gobierno, es decir, vamos a poner en riego 700.000 hectáreas más. ¿Qué habría que hacer? Lo que estamos proponiendo desde Ecologistas en Acción, reducir las hectáreas de agua en regadío en 800.000, ¿vale? Esta es la diferencia entre lo que dice la sensatez, lo que dice el sentido común y lo que hacen las administraciones. Y por eso el camino hacia un planeta con un clima mucho más elevado es un camino tan difícil de revertir. Y por eso nosotros hacemos un llamamiento a los medios de comunicación desde la campaña Córdoba se mueve por el clima, de la cual vamos a hablar a continuación. Hacemos un llamamiento a los medios de comunicación para que cojan el toro por los cuernos, asuman el protagonismo de decir, esto es un problema de todos y todas, ciudadanía, empresas, asociaciones, medios de comunicación y sobre todo instituciones, tenemos que dar los pasos necesarios para frenar el calentamiento global. Bueno, la campaña... Y ahora la campaña, exactamente, ahí va yo. ¿Cómo podemos actuar desde Córdoba con esa campaña que se ha presentado ya de manera oficial? ¿En qué va a consistir? ¿Qué serie de actividades va a tener? Y sobre todo, ¿cómo podemos aportar los cordobeses nuestro granito de arena para no encontrarnos, como comentábamos antes fuera de cámara, en el año 2050, si no recuerdo mal que me has comentado, sin olivos, sin vid y sin turismo, que es algo que ahora mismo es como impensable, pero que lo tenemos casi a la vuelta de la esquina, como quien dice, Guillermo, y que puede ser una realidad? Sí, empezando por el final, efectivamente, la comunidad científica es unánime en relación al problema climático. La comunidad científica es unánime. El 97% de las investigaciones que hay publicadas en revistas de crédito afirman que el cambio climático es imparable. Ojalá podamos quedarnos en un incremento de temperaturas de 2 grados. Esto lo sabe todo el mundo, lo saben las instituciones internacionales, las administraciones públicas, lo saben los gobiernos municipales, provinciales, autonómicos y estatales. Y estas investigaciones científicas dicen que el escenario en Andalucía para el año 2050 va a ser de tremendas dificultades como consecuencia del incremento global de temperaturas para el turismo, para la vid y para el olivo. Entonces, si con esta información en la mano, que como digo, la tienen las administraciones, la tienen los responsables de tomar medidas para poder revertir esta situación, pues creo que es evidente, ¿no?, la inacción. Insisto, es un problema sobre todo de las instituciones que deberían asumir el liderazgo, pero también es un problema de los medios de comunicación, de las asociaciones, de las empresas y de las personas. Y la campaña Córdoba se mueve por el clima es un proyecto de diferentes organizaciones, partidos políticos, ONGs, organizaciones ecologistas como Ecologistas en Acción, para intentar llevar a la conciencia del conjunto de la sociedad la necesidad de adoptar medidas impopulares, impopulares, que van a ser difíciles de entender, pero que si las explicamos bien van a llegar a la conciencia ciudadana, tomar medidas para evitar que el calentamiento global del planeta haga que en un plazo de un par de centurias la civilización tal y como hoy la conocemos sea imposible. ¿Por qué? Porque ese incremento de 2 grados del que están hablando los científicos y del que se habla en las cumbres internacionales, estamos aquí un poco también porque el día 7 de noviembre empieza la 22ª Cumbre Internacional sobre Cambio Climático, que este año es en Marruecos, en Marrakech. Bueno, pues en las cumbres internacionales no paran de poner la cifra de 2 grados. Vamos a intentar no superar los 2 grados de temperatura. Eso es una locura. Hace 5 millones de años la temperatura media en el planeta no era de 14 grados, era de 16, 2 grados más. Y el nivel del mar había crecido 25 metros. 25 metros. Sevilla está, el Observatorio Meteorológico de Sevilla está a 7 metros sobre el nivel del mar. Y hace 5 millones de años, con 2 grados más de temperatura, ya teníamos el nivel del mar 25 metros más arriba. Entonces, decir que hay que intentar no superar los 2 grados es una locura. Es una locura. Eso los científicos más comprometidos y más críticos dicen, ojalá podamos quedarnos en 1,5 grados. Y aún así, no es seguro que la inercia, la gran inercia que tiene el clima, los círculos polares, esas masas de hielo que están respondiendo, ya están respondiendo a un incremento de temperatura, perdiendo superficie,
No sabemos cómo van a reaccionar en un escenario de 1, de 1,5 o de 2 grados. Sí. Hay que cortar ya. Y eso es tarea de todos y de todas. Y eso es un poco lo que pretendemos desde la campaña Córdoba se mueve por el clima. Una campaña que nosotros queremos conocer mejor. Guillermo, te emplazo a que vengas otra tarde para estar con nosotros en directo y seguir hablando, ¿de acuerdo? Porque ya casi que terminamos nuestro programa de hoy, todavía nos queda alguna entrevista por aquí pendiente. Lo dicho, un placer. Me parece una conversación muy interesante y yo creo que habría que tenerla más tranquilamente, por lo tanto te emplazo a que nos vuelvas a acompañar, ¿te parece? Cuando queráis, esta es una hora magnífica para venir al programa. Pues bienvenido eres cada vez que tú quieras venir, Guillermo, gracias de verdad por acompañarnos y pendientes de esa campaña en la que Córdoba va a ser protagonista, esperemos que en pro de un buen cambio climático. Gracias Guillermo, Amparo, por estar con gracias. nosotros. Gracias.